Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a investigar algo que a lo mejor os sorprende. ¿Por qué los graduados con notas súper altas no siempre se forran en la vida real? Interesante. Tenemos un montón de estudios e historias reales que apuntan a una idea. Para hacerse rico hace falta otro tipo de inteligencia. Totalmente. Y en este Deep Dive vamos a ver cómo la educación tradicional se centra mucho en datos y cifras, pero deja de lado el contexto. Claro. O sea, cómo aplicar esos conocimientos en la vida real. Entiendo. También hablaremos de los 3 tipos de ingresos Ajá. y de por qué es tan importante entenderlos para crear riqueza. Me intriga eso de que los estudiantes brillantes fracasen. Ya. ¿Se refiere a no hacerse millonarios o hay algo más? Buena pregunta. No es solo el dinero. Es más bien que no aprovechan todo su potencial. Hay un estudio de la profesora Karen Arnold de la Universidad de Boston que analizó a graduados de secundaria con expedientes impecables. Muchos triunfaron en carreras tradicionales como empleados o autónomos, pero no tanto en el mundo empresarial. ¿En serio? Eran muy buenos jugando según las reglas, Claro. pero no tanto cambiando el juego. Entonces, ni las mejores universidades preparan para el éxito al estilo Steve Jobs o Bill Gates. Exacto. El estudio sugiere que a pesar de su inteligencia, les falta la pasión o la mentalidad para cambiar el mundo. Ya veo. Se centran en la excelencia dentro del sistema, Claro. en vez de cuestionarlo o buscar alternativas. Recuerda, mi padre era doctor brillante en su campo. Ajá. Pero cuando perdió su trabajo en la administración pública, le costó horrores adaptarse. Claro. Sabía muchísimo, pero no tenía las herramientas para el mundo empresarial. Es un ejemplo perfecto de cómo la educación tradicional, Sí. aunque valiosa, puede ser limitada. Ya. Si miramos el cono del aprendizaje, vemos que la educación tradicional se centra en la base, leer y escuchar. Métodos con poca retención a largo plazo. Y esto puede llevar a los estudiantes brillantes a evitar el riesgo y la experiencia real. Y eso es crucial para emprender. ¿Cómo se aprende a montar en bici? Pues practicando. Exacto. No basta con leer un manual. Claro. Hay que experimentar, caerse, levantarse y volver a intentarlo. Totalmente de acuerdo. La práctica es fundamental. Sí. Recuerdo que mi mentor, al que llamo Padre Rico, me decía, ¿Qué te decía? el contenido es importante, pero el contexto lo es aún más. Interesante. Esa frase me cambió la perspectiva sobre el dinero. Sí. Aprendí a no temerle a la deuda, Ajá. sino a usarla a mi favor para generar riqueza, sobre todo en el sector inmobiliario, Claro, siempre con responsabilidad. por supuesto. El contexto, esa mentalidad o sistema de creencias es clave. Sí. Las personas con distintos niveles adquisitivos Ajá. tienen contextos distintos que influyen en sus decisiones financieras. Entiendo. Frases como nunca seré rico Mm. o necesito un trabajo estable Ya. reflejan mentalidades que limitan las posibilidades. Totalmente. Cuando empecé a invertir en bienes raíces, Sí, muchos amigos me decían, es demasiado arriesgado, la deuda es mala. claro. Pero mi contexto, influenciado por mi padre rico, me permitía ver las oportunidades, no solo los peligros. Y ahí está la clave. ¿Cuál? Transformar el contexto para transformar la vida. ¿Recuerdas la tarea que te mandó tu mentor? ¿Cuál? Evaluar 104 propiedades en 90 días. Uf, menudo reto. Esa experiencia, aunque dura, te dio una nueva perspectiva. Fue brutal. Pero aprendí a analizar el mercado inmobiliario Sí. con la visión de un inversor. Ya. Muchos compañeros abandonaron. Sí. Su contexto no les permitía manejar la presión. Entiendo. Al final solo quedamos 2. Ambos hemos triunfado en el sector. Ahí tienes la prueba de que la transformación exige acción, no solo teoría. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto clave. Bueno, Los 3 tipos de ingresos. ajá. La mayoría de la gente solo trabaja por ingresos ordinarios, Sí. que son los que más impuestos pagan. Pero la gente que crea riqueza Ajá. se centra en los ingresos de cartera y los pasivos. Entiendo. Para entenderlo mejor, imaginemos. El Monopoly. Sí, Me encanta ese juego. en el Monopoly cambias tu dinero ganado por casas y hoteles, que generan ingresos pasivos. Es un concepto simple, Ya, pero muchos no lo aplican en la vida real. es verdad. A veces nos cuesta ver la conexión entre los juegos y la realidad. Exacto, comprender las diferencias entre estos tipos de ingresos y cómo transformarlos es esencial para la libertad financiera. Totalmente. Y esto nos lleva a un factor que a menudo se pasa por alto.
¿Cuál? La inteligencia emocional. Muy importante. ¿No será incluso más importante que el cociente intelectual para el éxito? Sin duda, Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, destaca la inteligencia intrapersonal o emocional como fundamental para gestionar el estrés, controlar las emociones y tomar decisiones inteligentes. Claro. Podríamos considerarla la inteligencia del éxito. He visto cómo la falta de inteligencia emocional puede sabotear a gente brillante. ¿En serio? Se dejan llevar por el miedo, la ira o la impaciencia. Y toman decisiones equivocadas. Es como si un niño caprichoso tomara el control. Totalmente. Y ese niño interior a veces nos impide crecer. Exacto. Las personas con alta inteligencia emocional se caracterizan por su capacidad para actuar bajo presión, alcanzar metas, controlar su temperamento y aprender de sus errores. Son esas personas que mantienen la calma en medio de la tormenta, ¿no? Sí. Las que no se paralizan por el miedo al fracaso. Exacto. Sino que lo ven como una oportunidad para aprender. Precisamente. Esa resiliencia, esa capacidad para gestionar las emociones, sí, es esencial para el éxito, no solo en los negocios, claro, sino en todos los ámbitos de la vida. Totalmente de acuerdo. Ya. Imagínate dos personas con la misma formación y oportunidades, sí, pero con niveles distintos de inteligencia emocional. Ajá. ¿Quién crees que tendrá más posibilidades de alcanzar sus metas? Sin duda la que tenga mayor inteligencia emocional. Es como tener un as bajo la manga. Exacto. Y esa es la clave que exploraremos con más detalle en la siguiente parte. Me muero de ganas de seguir. Analizaremos cómo la inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Genial. Y cómo podemos desarrollarla para alcanzar nuestro máximo potencial. Impaciente por escucharlo. Pero antes, dejemos que nuestros oyentes asimilen toda esta información. Buena idea. Volvemos enseguida con la segunda parte de Deep Dive. Y retomando la conversación, la pregunta es, ¿cómo preparamos a las nuevas generaciones para un mundo donde las notas no lo son todo? Buena pregunta. Si la escuela no siempre da las herramientas, ¿dónde aprenden los jóvenes a pensar como capitalistas? La respuesta en gran parte está en los padres. Sí. Somos nosotros los que podemos enseñarles a pescar. Como decía mi padre rico. Exacto. En lugar de darles el pescado. Entiendo. Hay que ir más allá del estudia mucho y consigue un buen trabajo. Entonces, animar a sacar buenas notas no es suficiente. No es que sea malo, pero es solo una parte. Hay que ampliar su contexto, mostrarles que hay otros caminos hacia el éxito. No solo el de empleado o autónomo. Entiendo. Hablarles del dinero, de cómo funciona, cómo invertirlo, cómo crear riqueza. Hablar de dinero con los niños a veces es un tema tabú, ¿no? Sí, como si fuera algo sucio. Ya. Y eso es uno de los mayores errores. ¿En serio? Al evitar el tema, les privamos de un conocimiento esencial. Hay que normalizar la conversación. Sí. Explicarles que el dinero es una herramienta, ni buena ni mala en sí misma, pero que puede usarse para construir o destruir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Les damos clases de economía a los 5 años. No se trata de convertirlos en expertos, claro, sino de sembrar la curiosidad, adaptando el lenguaje a su edad, claro. Por supuesto. Podemos usar juegos como el Monopoly para enseñarles sobre comprar activos, el flujo de caja, la importancia de tener un plan. El Monopoly recuerdo jugarlo durante horas con mi familia. Sí. No era consciente de las lecciones financieras que estaba aprendiendo. Ya. Para mí era pura diversión. Y esa es la clave, aprender jugando. Sí. Hay otros juegos como Cash Flow, creado por Robert Kiyosaki y Donald Trump, diseñados para enseñar sobre finanzas e inversión. Interesante. También podemos usar ejemplos de la vida real. Sí. Historias de emprendedores exitosos para inspirar a nuestros hijos y mostrarles que el éxito financiero es posible. Me gusta la idea de usar historias. Sí. A todos nos atrapa una buena historia. Claro. Y si encima aprendemos de finanzas, mejor que mejor. Exacto. Y no olvidemos el poder del ejemplo. No. Nuestros hijos aprenden observándonos. Si nosotros tenemos una relación sana con el dinero, si somos responsables, invertimos en nuestro futuro, les estamos transmitiendo un mensaje poderoso. A veces no nos damos cuenta de cuánto absorben nuestros hijos de nuestro comportamiento. Incluso sin decir nada. Claro. Es como una esponja que absorbe todo lo que ve. Y hablando de comportamiento, no olvidemos la inteligencia emocional. Es vital enseñarles a gestionar sus emociones, a ser resilientes, a no dejarse vencer por el miedo al fracaso. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar al niño caprichoso que llevamos dentro, ¿no? Exacto. Si aprenden a controlar sus impulsos, a ser pacientes, a perseverar, tendrán una gran ventaja en la vida. No solo en lo financiero,
Claro. Aprender a gestionar la frustración, por ejemplo, es esencial para afrontar los retos. Totalmente de acuerdo. Claro. Y volviendo a la educación, ¿crees que el sistema actual prepara bien a los jóvenes para el mundo real? Es una pregunta compleja. Yeah. El sistema tiene sus virtudes, claro. Sí. Pero a menudo se queda corto. ¿En qué sentido? A la hora de preparar para los desafíos del siglo XXI. Ya veo. Se centra demasiado en memorizar datos y no lo suficiente en desarrollar habilidades prácticas. ¿Cómo cuáles? La creatividad, la resolución de problemas, la inteligencia financiera. Claro. Recuerdo lo frustrado que me sentía en la escuela. Sí. Me encantaba aprender, Ajá. pero me aburría la forma de enseñar. Ya. Era todo teoría, poca práctica, como si prepararan robots obedientes en vez de pensadores críticos. Ese es uno de los grandes problemas. Sí. Se pierde la oportunidad de enseñar sobre finanzas, emprendimiento e inversión. Totalmente conocimientos básicos hoy en día. Imagínate un mundo donde los jóvenes, al salir de la escuela, Sí. no solo tuvieran un título, Ajá. sino también las herramientas para gestionar su dinero, invertir, crear su propio negocio. Sería un mundo mucho más próspero. Y no solo más próspero, También. también más libre. ¿Por qué? Conocimiento es poder. Claro. Y el conocimiento financiero empodera a las personas ¿Para qué? para tomar control de su futuro, Ajá. para no depender de un trabajo o del gobierno. Qué inspirador. Me encantaría saber qué opinan nuestros oyentes. Sí. Comparten nuestra visión. ¿Creen que la educación financiera debería ser básica en la escuela? Buena pregunta. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Y mientras tanto, sigamos explorando este tema. En la tercera parte profundizaremos en los 3 tipos de ingresos Genial. y cómo transformarlos para un futuro financiero sólido. Impaciente por escucharlo. Veremos cómo con un poco de conocimiento y esfuerzo podemos ser dueños de nuestro destino financiero. No se pierdan la última parte de nuestro Deep Dive. Volvemos enseguida con más información, ejemplos y consejos para ayudarles a ustedes y a sus hijos a alcanzar la libertad financiera. De vuelta en The Deep Dive. En esta última parte vamos a explorar esos 3 tipos de ingresos: ordinario, de cartera y pasivo. Exacto. Entenderlos y cómo transformarlos. Ah, Es como tener un mapa hacia la libertad financiera. me gusta esa analogía. Empecemos con el ingreso ordinario, Sí. el más común, el que la mayoría busca. El del trabajo de toda la vida, ¿no? Exacto. El que llega con la nómina a fin de mes. El resultado de cambiar nuestro tiempo y esfuerzo por dinero. Sí, trabajamos por horas por un salario. Y aunque es necesario para vivir, También es el que más impuestos paga. Exacto, cuanto más ganas por ingreso ordinario, más impuestos pagas. No parece muy justo. Por eso es importante entender los otros 2, el de cartera y el pasivo, que nos permiten generar dinero sin tener que trabajar directamente por él. Suena a sueño. ¿Verdad? ¿Cómo funciona eso? Empecemos con el ingreso de cartera, Sí. también conocido como ganancias de capital. Ajá. Se genera al comprar un activo como acciones o bienes raíces Sí. a un precio y venderlo a uno mayor. Comprar barato y vender caro. Exacto. La diferencia entre el precio de compra y el de venta es tu ganancia. Y eso también paga impuestos, ¿no? Sí, pero las tasas suelen ser más bajas que las del ingreso ordinario. Entiendo. Pero implica un riesgo, ¿no? Claro, invertir siempre tiene riesgo, ¿Ya? pero con el conocimiento adecuado, Ajá. diversificación y una buena estrategia se puede minimizar. Claro. No se trata de eliminar el riesgo, sino de gestionarlo de forma inteligente. Y ahora hablemos del ingreso pasivo. ¿Te suena paraíso financiero? El que más se asocia a la libertad financiera. ¿Y cómo se consigue? Es generar ingresos de forma continua sin trabajar activamente por ellos. Eso sí que es vivir bien, ¿no? ¿Sí, verdad? Pero ¿cómo se crea una fuente de ingresos pasivos? Hay muchas maneras. Una de las más comunes es a través de la inversión inmobiliaria. Compras una propiedad, la alquilas Sí, y el alquiler mensual se convierte en tu ingreso pasivo. suena bien, pero requiere una inversión inicial fuerte, ¿no? Es cierto. Hay otras opciones que no necesitan tanto dinero. ¿Cómo cuáles? Crear un curso online, escribir un libro que genere regalías, invertir en dividendos. Interesante. Veo que hay muchas posibilidades. Entonces la clave para la libertad financiera Sí, es transformar nuestros ingresos ordinarios en ingresos de cartera y pasivos. exacto. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Lo primero es cambiar la mentalidad. ¿En qué sentido? Dejar de pensar solo en trabajar por dinero Sí. y pensar en cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Eso implica educarnos a aprender sobre finanzas, inversión, emprendimiento. Y no tener miedo a salir de nuestra zona de confort, ¿no? El miedo es un gran obstáculo. Ya.
Pero, como decía tu padre rico, ¿Qué decía? el miedo es una señal de que estamos en el camino correcto. Si no tenemos miedo es que no estamos desafiando nuestros límites. Claro. Y superar ese miedo inicial abre las puertas a nuevas oportunidades. Qué buena frase. Un recordatorio de que el crecimiento implica salir de la zona de confort. Sí, Asumir riesgos, aprender de los errores. y no olvidemos la paciencia y la perseverancia. Claro. Construir riqueza no es un sprint, es una maratón. Exacto. Requiere tiempo, esfuerzo, disciplina. Pero con la mentalidad adecuada, las herramientas y la determinación se puede. Sin duda, es un viaje de constancia y aprendizaje continuo. Totalmente de acuerdo. Y el éxito no se trata solo de acumular riqueza, ¿no? Sino de usarla para vivir una vida plena y significativa. Exacto. ¿Qué harías tú si tuvieras libertad financiera? Buena pregunta. Creo que dedicaría más tiempo a mis pasiones, a mi familia y amigos, a viajar y a causas que me importan. Genial. Es importante tener una visión clara de lo que queremos lograr. Sí. Eso nos motiva a seguir incluso cuando el camino se pone difícil. Muchas gracias por compartir tu sabiduría. De nada. Ha sido un deep dive muy inspirador, Me alegro. lleno de información valiosa. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya servido para ver el dinero y el éxito desde otra perspectiva. El placer ha sido mío. Recuerden que la libertad financiera está al alcance de todos. Solo hace falta conocimiento, esfuerzo y la mentalidad adecuada. Anímense a dar el primer paso.